Bueno, tenemos la clase que se llama, se me pasó el disparador, el láser. La clase que se llama Así murió Jesús, basado a Lucas, capítulo 23, versículo 46. Aquí lo tengo ya escrito, así que no se moleste mucho en buscar, si gusta buscarlo, pero ya lo tenemos aquí en la pantalla igual. El estudio se llama Así murió Jesús, Lucas 23, 46. Y les decía que casi no va a ser participativa de su parte, o sea, no vamos a tantos comentarios. Vamos a Lucas 23, 46. Así dice Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Qué fácil resume la Biblia la muerte de Jesús. Dice, y habiendo dicho esto, expiró. Pero hoy queremos ver desde el punto de vista médico, todo médico y físico, lo que Jesús sufrió. Entonces ahí vamos a basar la clase a ese enfoque, no solamente leer los textos literalmente y ya, sino profundizar un poquito para que nosotros veamos y recordemos, si es que ya usted ha tenido esta clase en alguna otra congregación de la iglesia. Pero la Biblia solamente así dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Hasta ahí. Pero vamos a verlo desde el punto de vista médico y físico. Tengo un videíto como de unos 5 minutos. Les pido toda su atención, porque de ese video vamos a ir tomando algunas partes relevantes. Todo es relevante, pero yo solamente voy a sacar como 3 puntos de este video para desmenuzarlo, explicarlo con la palabra de Dios. Entonces, vamos al video, ponga toda la atención posible y luego lo vamos a tratar de explicar algunos puntos. Hay mucho que hay que explicar, pero no va a alcanzar el tiempo, así que 2, 3 puntos nada más y ya. Bien, veamos el video, hermanos, ponga toda la atención. A través de un estudio médico, un grupo de especialistas intenta explicar el padecimiento al que fue sometido Jesucristo antes de morir en el madero. Castigo deshonroso que asignaban los romanos a los peores criminales y que Jesús aceptó como expiación para todos nosotros. Con 33 años de edad, Jesús sufrió el castigo más cruel y abominable, ocasionándole una muerte lenta y extremadamente dolorosa, padeciendo al menos unas 18 horas. De acuerdo con el estudio, cuando Jesús suda sangre en el huerto de Getsemaní, descrito en el libro de Lucas 22:44, experimentó un suceso llamado hematidrosis, que normalmente se produce cuando hay un gran sufrimiento psicológico. En algunos casos, la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas, emanando mezclas entre sudor y sangre. La madrugada en la que Jesús fue arrestado, ya debilitado por lo que le habría sucedido en el huerto, fue llevado ante Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Fue golpeado por los soldados, quienes le pusieron una venda en los ojos para burlarse de él, le escupían y le abofeteaban. Para este entonces, a raíz de los golpes, ya su rostro empezaba a hacerse irreconocible debido a la hinchazón. Los azotes que Cristo recibió de los romanos eran a causa de otro término terriblemente brutal. El látigo que utilizaban los soldados estaba compuesto por tiras de cuero trenzado con esferas de metal entretejidas. Cuando este impactaba contra la carne, provocaba severos moretones y contusiones, mismas que se abrían con los demás golpes. No contentos con esto, el artefacto con el que se flageló a Jesucristo también tenía pedazos de hueso afilado, provocando además cortadas profundas mientras lo golpeaban. De acuerdo con estudios realizados por historiadores forenses, con frecuencia, quienes eran flagelados con este tipo de látigos llegan a tener exposición de la espina dorsal debido al desgarramiento de la espalda, pues los golpes iban desde los hombros, pasando por la espalda y las piernas, hasta llegar a los muslos, produciendo que la carne del individuo cuelgue en forma de tiras.
Mientras sucedía, en el interior de la persona, en este caso Jesucristo, se experimenta un dolor tan grande que debió llevarlo a una conmoción hipovolémica, es decir, que la persona a raíz de la gran pérdida de sangre sufre de taquicardia, pues el corazón acelera su ritmo intentando bombear una sangre que ya no existe, lo que a su vez conlleva una baja presión sanguínea, dando paso a la pérdida de la conciencia. Al mismo tiempo, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Las personas empiezan a sentir una sed intensa, como reacción del cuerpo para intentar reponer la sangre perdida. Para este entonces Jesús estaba tan débil que caminar debió ser extremadamente difícil. Aún así tuvo que cargar el pesado madero de aproximadamente 75 kilogramos hacia el lugar de su ejecución. Durante el trayecto nuestro Señor fue humillado, escupido, despreciado por la multitud hasta que se desplomó. Evento que sirvió para que un soldado romano le diera la orden a Simón que llevara el madero un tiempo por él. Luego de ello Jesús dice tener sed y le dan un trago de vinagre. Los criminales condenados a esta pena eran amarrados. No obstante, a Jesús le clavaron de forma horizontal, con las manos abiertas. La vega llamada patíbulum aún no se había unido al madero, colocado de forma vertical permanente. Los clavos que se usaban para este hecho eran de entre 13 a 18 centímetros de largo, afilados en punta, con el objetivo de que éste atravesara el nervio mediano. Al romperse ese tendón y poner las muñecas clavadas, Jesús fue forzado a utilizar todos los músculos de su espalda desgarrada para poder respirar. Ya colgado, casi sin poder respirar, al clavarle los pies en el madero, triturando los nervios de los pies, debió haber sufrido dislocación de los hombros, situación que se confirma en el Salmo 22:14, cuando dice: «Dislocados están todos mis huesos». Lo siguiente es una muerte lenta por asfixia. Conforme se iba disminuyendo la frecuencia respiratoria de Jesús, entra en lo que se llama acidosis respiratoria. Dicho en otras palabras, es cuando el dióxido de carbono de la sangre se disuelve con el ácido carbónico, lo cual produce un aumento notable en la acidez de la sangre, lo que lleva a que el pulso sea irregular. De hecho, al sentir su corazón latir de forma errática, hubiera sido un indicador claro para Jesucristo que estaba a punto de morir. Y es entonces cuando probablemente pudo haber pronunciado aquella frase: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», para después morir de un paro cardíaco. A diferencia de otros crucificados, los huesos de Jesús no fueron quebrados. Esto lo hacían para evitar que las personas que pasaban por esto subieran las piernas hacia arriba y con estas se ayudaran para poder respirar. Así, la muerte era rápida en cuestión de unos minutos. Sin embargo, Jesús no pasó por esto, y se sabe porque en registros romanos, hallados años después, soldados describen el hecho, confirmando lo que ya estaba predicho en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se menciona que ningún hueso será quebrado. Salmos 34:20. Según dichos registros, un soldado romano clavó en Jesús una lanza en el costado derecho para confirmar su deceso. La lanza penetró el corazón, por tanto cuando sacó la lanza, del orificio salió un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe el apóstol Juan en su Evangelio, testigo presencial de los hechos. De acuerdo con la medicina, está más que evidenciado el sufrimiento que Jesús fue sometido siendo inocente. Eso es lo que sufrió el Hijo del Hombre para que tú y yo tengamos acceso al Padre y seamos perdonados. Veracidad News. Bueno, hermanos, vamos ahora a tratar de, como ya les decía, como de desmenuzar, de partir de este video algunos puntos. Hay muchos puntos que salen aquí para explicar, hermanos, científicamente o con la medicina o físicamente hablando, pero solo vamos a ver algunos puntos. Todos son importantes, algunos puntos nada más, no alcanza para todo. Miren, hay una palabra aquí que se llama hematidrosis. Jesús realmente sudó hematidrosis, es el punto este. Aquí lo menciona. ¿Sudó Jesús sangre físicamente hablando?
Sí, sí, sí. O sea, en su cuerpo. Cuando estaba él ya en la agonía, entonces viene una, no sé si llamarla enfermedad o deficiencia física. Pero esto existe. Por eso, en el niño que sale en el video, sale su espalda con sangre y otros aquí en la cara. Entonces, esto en medicina se llama hematidrosis. Es decir, bueno, ahorita lo vamos a explicar. ¿Qué es la hematidrosis? Dice que nuestro cuerpo contiene, fíjense, nuestro cuerpo contiene entre 3 y 4 millones de glándulas sudoríparas, o sea, los poros, distribuidas por toda su superficie, ecrinas, apocrinas o apoecrinas. Las ecrinas son las que tienen más participación en la termorregulación y se encuentran distribuidas a lo largo de toda la piel. Cuando éstas son sometidas a altas temperaturas o presiones emocionales extremas, son capaces de producir cerca de 600 mililitros de sudor por hora. Eso es hematidrosis. Hematidrosis. El carácter biográfico del Evangelio de Lucas establece las pautas necesarias para poder afirmar que la terminología usada por el escritor para definir la aflicción de Jesús no da lugar a ser interpretada de otra forma que no sea literalmente. De los 4 escritores del Evangelio, solamente el médico Lucas hace énfasis al sudor, en griego hidros, que era como josei, grandes gotas de sangre, en griego tromboi aimatos, que caían hasta la tierra. Es decir, de los 3 evangelios, excepto Lucas que era médico, es el único que menciona el que Jesús sudó sangre. La idea es que él suda sangre como grandes gotas de sangre o grandes gotas de sudor, como el sudor. Es la versión que hay que comparar. Suda sangre así como las gotas del sudor. Parecido, semejante. Entonces él suda. ¿Esto es verídico? Sí. ¿Por qué es verídico? Porque mire usted lo que menciona, lo que se ve aquí en la imagen. Esto es hematidrosis. ¿Alguna vez a usted se le ha reventado aquí en la parte del ojo y se le ha llenado de sangre? Una vez a mí, yo tomé una pastilla que me subió la presión y buscó lo más débil de mi cuerpo y se me rompieron varios vasitos de mi ojo y se me llenó de sangre toda esta parte de adentro. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero miren ustedes a esta muchacha, aquí está todo su ojo aquí, lleno de sangre alrededor. Esto es el sudor, así como las gotas de sudor, fue la sangre que sudó Jesús. Y esto se llama hematidrosis. O sea, sí es real esto, es real. Luego aquí en el cuello de esta persona hay varios puntos de sangre. Y aquí está en la frente, miren. Quizá usted no ha sacado en su sudor sangre, quizá, pero en el ojo quizás sí. Entonces, esto es una enfermedad o una debilidad del cuerpo, no sé cómo llamarle, pero esto sí existe, hermanos. Sí existe. Jesús pasa por esto. Pasa por este detalle. Ahora, ¿cómo se explica esto, lo que pasa en Jesús? Vamos a ver la fisiopatología de la hematoidrosis. Este es lo mismo de hematidrosis. Aquí se explica como hematoidrosis. ¿Qué pasa? En esta parte de la izquierda es la piel. Es la piel. Esto que se ve aquí son lo diríamos como las venitas de los poros, donde uno suda. ¿Qué pasa cuando una persona, por qué Jesús suda sangre? ¿Por qué una persona pasa por esta hematidrosis? Por tanto estrés, tanta angustia. Ahí llega el momento en que el ser humano no puede dormir por tanta preocupación que hay en nuestro cerebro, en nuestra cabeza.
cuando tenemos deudas, algo tenemos que pagar, cuando tenemos una enfermedad que no podemos ya con ella y nos desesperamos, entramos en una aflicción tan exagerada, que provoca esto. ¿Qué provoca? Que se rompan algunas venitas de estos que van hacia el sudor. Entonces se mezcla la sangre con el sudor, y por eso la persona, al romperse los poros, las venitas, esto que se mezcla aquí, entonces es cuando se suda sangre, como este niño en la espalda, como la persona en la frente, que suda sangre. Esto es verídico. Por eso, el único que inspiró, o diríamos, vamos a usar el término entre paréntesis, el único apóstol o el único personaje de los 4 evangelios que narra esto, que se atrevió a decirlo, fue el médico. Porque al médico se le podría creer más, porque es médico. No podía decir algo que no está considerado en la medicina. Entonces Jesús suda esto y Lucas se atreve a decir, sí sudó. Y ese es el problema. Ahí está el problema. No es algo irreal, sino es verídico, hermanos. Suda sangre porque fue sabía lo que le venía después de cuando es tomado en el huerto del Getsemaní. Sabía el dolor, sabía de los azotes, sabía cómo su espalda, cómo todo el sufrimiento físico que él iba a enfrentar. Era tanta su angustia que le pide al Padre, le dice, Padre, mira el dolor que voy a enfrentar, pero que se haga tu santa voluntad. Si quieres de mí que pase esta copa, y esta copa es un simbolismo del dolor, del sufrimiento que él próximo estaba a sufrir, a enfrentar. Y lo peor, diríamos, que los suyos lo abandonan. Los que deberían, Pedro en ese momento, pues le corta la oreja a un soldado llamado Malco, pero de allá en fuera, hermanos, él enfrenta su dolor solo, lo enfrenta, su cruz, se enfrenta él solo. Sabía, hermanos, del dolor. Es tanta la angustia, por eso el Evangelio de Lucas dice que Dios tuvo que mandar un ángel. ¿Para qué? Cuando estaba en el huerto, para consolarle, porque físicamente hablando iba a ser terrible el sufrimiento que le esperaba a Jesucristo. Por eso Dios manda un ángel que dice la Biblia, dice, para reconfortarle, para alentarle, para animarle a seguir. Vamos, adelante. Esto es el clímax o el final de lo que necesitas hacer. O sea, ya estuviste 3 años predicando, ya hiciste esto, hiciste aquello. Ahora como humano, esa es la recta final. O sea, lo más duro, lo más difícil, te falta enfrentarlo. Es tanta pues la angustia que suda sudor y se caían a tierra. Dice la angustia. ¿Usted ha estado angustiado alguna vez por algún hijo que está en problemas? Un esposo, una esposa, enfermedad, cualquier cosa. Pues no ha llegado su angustia tanto como le pasó a Jesús físicamente hablando, que le hace sudar sangre. Y esto es verídico. Está explicado por la ciencia de que sí existe. Hematidrosis se llama. Y ahí está la explicación médicamente hablando. Otro punto.